Villanueva de la Cañada es un municipio de Madrid. El pasado jueves a las 6 de la tarde fue apuñalado brutalmente un menor de 11 años. David, así se llamaba el pequeño. Intentaron reanimarlo, no lo han conseguido, no lo consiguieron reanimar. A las pocas horas detuvieron al presunto asesino, asesino de David, un chico de unos 22, 23 años, latinoamericano, que había acabado apuñalando sin piedad al pequeño. Surgen muchas dudas, no se sabe el motivo real del por qué acabó apuñalándolo, por qué acabó con la vida del pequeño y por qué se ensañó con él. Al final fueron más de 20 puñaladas las que recibió el pequeño. ¿Por qué lo hizo? Se está hablando, lo vamos a ver durante todo este vídeo, se está hablando que podría tener una enfermedad mental. Pero la realidad es la que os estoy comentando. Apuñalado salvajemente, brutalmente, con un ensañamiento también salvaje, este pequeño de 11 años. Vamos a escuchar cómo nos informaban en Telemadrid, cómo nos abrían las noticias en Telemadrid respecto a este crimen en Villanueva de la Cañada. Comparto la pantalla y lo vemos todos juntos. Palabras malas para un pequeño de 11 años. ¿Cómo va a haber palabras malas para un pequeño de 11 años? Por favor. Imaginaros la situación de los padres que se enteran que su hijo ha sido asesinado por un loco, porque realmente motivo parece ser que no tenía. ¿Qué motivo va a tener para acabar con la vida de un pequeño? ¿Qué motivo tendría para acabar con la vida de un pequeño? Dicen que iba enseñando imágenes o hablaba también de cine de terror y a los pequeños, este tal Julio, ¿no? El asesino de 22, 23 años. O sea, estaba trastornado, tenía algo en la cabeza que no lo hacía funcionar bien, pero hasta el punto de acabar con la vida de un pequeño, a puñaladas, ensañarse, no se entiende. La madre del pequeño de 11 años, de la madre de David, ha hablado y ha dicho que estaba obsesionado con él. O sea que el asesino, Julio, estaba obsesionado con el pequeño. ¿Por qué estaba obsesionado con él? Vamos a escucharlo, vamos a intentar entenderlo y darle más luz a este crimen en Villanueva de la Cañada. Compártelo, Paul, y lo vemos todos juntos. Quien presuntamente le habría apuñalado es Julio, otro joven, en este caso mayor de edad, y todo habría ocurrido exactamente aquí donde están viendo, en este centro cultural. David, la víctima, vino por la tarde, como venía habitualmente a sus clases de inglés, porque este es un lugar donde muchos niños menores suelen venir aquí a cursar extraescolares, y en un momento determinado pues lo que habría ocurrido es que Julio habría entrado presuntamente en el baño donde Vamos a recuperarlo, ¿eh? No os preocupéis que lo vamos a recuperar y lo vamos a escuchar todo. Pero fijaros cómo son las cosas, ¿eh? El chaval, el niño, va a clases de inglés aquí en el centro cultural y en un momento decide ir al cuarto de baño. Y es cuando aprovecha el asesino para ir detrás de él y encerrarse con él y apuñalarlo. Ahora sí, vamos a compartirlo y lo vemos todos juntos. Pues Nacho, concretamente quien presuntamente le habría apuñalado es Julio, otro joven, en este caso mayor de edad, y todo habría ocurrido exactamente aquí donde están viendo, en este centro cultural. David, la víctima, vino por la tarde, como venía habitualmente a sus clases de inglés, porque este es un lugar donde muchos niños menores suelen venir aquí a cursar extraescolares, y en un momento determinado pues lo que habría ocurrido es que Julio habría entrado presuntamente en el baño donde dejándolo en parada cardiorrespiratoria, y hasta aquí pues habría tenido que venir un helicóptero que se paró justo en aquella zona del fondo. Se lo llevaron, pero nada pudieron hacer por su vida, Nacho. Me has dicho puñaladas en el cuello y en el tórax. Sí. Cuello y tórax. Vale, sabemos, el ataque es un ataque
Clara, fortuito, iba a por él, sabemos si tiene algún tipo de trastorno o enfermedad mental la persona que apuñala. A ver si me lo puedes ampliar un poquito más. Pues Nacho, acabamos de hablar concretamente con la madre de la víctima, con la madre de David, y ella nos dice que no es un ataque fortuito, que Julio, el presunto agresor, estaba obsesionado con su hijo. Y fíjate, una de las primeras cosas que me ha dicho es: mi hijo es un niño que era súper bueno, tenía 11 años y la semana que viene cumplía 12. Imagínense ahora cómo tiene que estar esta familia. Me dice que su hijo era un hijo muy inclusivo, muy buena persona, y que el presunto agresor, Julio, tenía algún tipo de discapacidad, por lo que su hijo lo incluía en su grupo de amigos, porque normalmente tenía problemas para socializarse con niños de la misma edad, y que en ese contexto pues el presunto agresor se habría obsesionado con David, lo habría estado acosando, persiguiendo, incluso había llegado a decir recientemente en público que eran pareja, que eran novios. Esto provocó que David, la víctima, llegara a su casa llorando, y hace tan solo 2 semanas su madre habló con el presunto agresor y le dijo: oye, hasta aquí hemos llegado, deja a mi hijo en paz, por favor, no lo acoses, no lo persigas, no quiero que vuelvas a saber nada de él. Y lo siguiente que han sabido, pues finalmente ha sido, pues como os digo, la trágica noticia, el trágico desenlace que ocurrió ayer aquí. Julio, ¿qué años tiene, Clara? Pues me dicen que es mayor de edad, hay dudas, pero la madre me dice que debe de tener unos 19. 19. Y luego, está publicado en algunos otros sitios que 23, pero si la madre te dice 19, de momento me voy a quedar con la edad de la madre. David, 11. Hay muchísima diferencia de edad, Clara. Mucha diferencia de edad, sí, pero además otra de las cosas que me dicen aquí es que como Julio, como te digo, por esa discapacidad que tiene, normalmente se sentía más cómodo con niños más pequeños, pues que él habitualmente se venía hasta aquí, se venía hasta este parque, se venía al centro cultural, pasaba tiempo con los niños, jugaba a baloncesto con ellos, en esas canchas que están viendo ahí, que por lo tanto tampoco veían como que no fuese normal que él pasara tiempo con los niños, porque no solo lo hacía con David, lo hacía con muchos otros, incluso de 7 años, me ha dicho una madre, ¿eh? Espera, Clara, dame un segundo. Ahora sigo hablando contigo y me sigues contando más datos y reforzamos lo que has dicho, pero quiero parar un momentito con Javier Urra, doctor en psicología y ex defensor del menor. Señor Urra, muy buenas. Muy buenos días, Nacho. Una verdadera tragedia, una muerte terrible de un niño, posiblemente de un niño, como se ha dicho, muy inclusivo, muy cariñoso, muy de aceptar a otros chicos que tengan otras circunstancias o características. Hay que ser muy cuidadosos, bien lo sabes tú, Nacho, con el tema de la salud mental, la enfermedad mental, los trastornos mentales, porque no suelen ser la causa importante de la criminalidad. Llama la atención ese ataque que desde luego estaba previsto, porque si el niño estaba en el cuarto baño y el agresor lleva unos cuchillos, es claro que tenía, pues como ha dicho muy bien la reportera, posiblemente una obsesión en la relación con ese niño. Estamos hablando, creo que, de un trastorno del espectro autista, Sí. ¿no? Javier, no sé en qué consiste esto. Bueno, puede ser. Sabes que el autismo siempre ha sido una patología muy difícil. Empezó en la época de Leo Kanner, se hablaba de esquizofrenia infantil, después se ha hablado de un tipo de pensamiento distinto, un tipo de lenguaje distinto. Muchas veces son muy obsesivos, por ejemplo, con aparatos de música para que escuchen siempre la misma música, o les gustan mucho las bolas que giran. Bueno, el autismo es, según muchos padres, pues no es un trastorno mental como tal, pero son unas características que hacen muy difícil al resto de los niños entender cuál es la conducta del autista, por ese tipo de lenguaje, de dificultad en la comunicación gestual, etcétera. Por eso se habla también ahora de Asperger, que es una manera más suave de esa realidad de niños que siempre estaban antes en centros de educación especial. Por cierto, que hay personas que son autistas, que han hecho carrera profesional, bueno, y se convive con ese trastorno que es muy difícil y que tiene, digo, unas características muy, muy llamativas, no siempre con dificultad mental en cuanto a cociente intelectual. Hay chicos que sí son con discapacidad, otros son muy inteligentes. Pero Javier, yo hasta donde conozco, yo nunca había vinculado el trastorno del espectro autista a violencia. ¿Tú lo has visto en más ocasiones? Tampoco.
No, no, Nacho, me agrada mucho que me hagas esa pregunta, porque lo que sí he visto es lo contrario. Niños que siendo autistas han sufrido agresiones de otros niños por sus conductas inopinadas, distintas. Por ejemplo, pues que un chico que es un agresor mira a otro a los ojos y si es autista se queda mirándole. Ese tipo de situación, pues hemos tenido niños autistas que son víctimas. Lo contrario no. Habrá que hacer una exploración forense, habrá que ver qué responsabilidad tiene, si es que la tiene, en lo que es lo cognitivo, lo conductual, lo volitivo, y qué ha pasado ahí. Pero la madre, eh, tan desolada como todos los seres que le quieren a este niño de 11 años, ya dice que estaba muy obsesionado y que había hablado con él para que dejase a su hijo. Luego ahí tenemos una relación que hay que tirar, esa autopsia psicológica. ¿Qué relación mental había generado este chico con ese niño de 11 años que ha dado un ejemplo de generosidad, de altruismo y de acoger a un chico con unas características que pareciera son muy especiales y que habrá que determinar, por tanto, el grado de imputabilidad? Ya sabes que yo fui defensor del menor, pero que he trabajado 31 años en la Fiscalía y esa es la función que tiene un psicólogo forense. Gracias, Urra, un abrazo. Clara Murillo, vuelvo contigo un segundito para preguntarte más cosas. Esperamos un momentito y ahora seguiremos escuchando a Clara Murillo. Aquí hay varias cosas. Cuando una persona, un mayor de edad, se pone a jugar con menores, ya es extraño, ya es para estar encima. Es que es muy raro, sí. Tenía 11 años, la madre ha dicho que el asesino tenía 19, pero se ha confirmado que podía tener 22, 23 años, es lo que se acaba diciendo. Estamos hablando que le doblaba la edad y se ponía a jugar con los niños. Ya es para estar encima de esto. Autismo. ¿Qué queréis que os diga? Me pasa exactamente lo mismo que le pasa a Javier Urra y que le pasa a Nacho Abad. Una persona con autismo nunca has escuchado que sea violento. Nunca lo has escuchado. Que tenía obsesión con el pequeño. Hostias, es que hasta el motivo, hasta el momento de llegar a apuñalarlo de tal manera, con tantas puñaladas, tan salvajemente. La verdad es que te deja alucinando, te deja alucinando. Es el miedo que al final tenemos todos, ¿no? De que te puedes encontrar a un pirado, que vayas a comprar el pan, que te vayas a donde quieras ir, al supermercado, al trabajo, y te encuentres a alguien que no está bien y que decida acabar con tu vida. Y nosotros que somos adultos que no podemos llegar a defender, si puedes llegar a defenderte, pero de un pequeño de 11 años, ¿qué motivo había? ¿Qué motivo hay? Ninguno. No hay ningún motivo para acabar con la vida de un pequeño. Sigamos escuchando a Clara. Me dices que Julio estaría obsesionado con David, de 11 añitos, que habría dicho que eran pareja y novios, la madre habló con él para que dejase en paz, pero ¿la madre llegó a hablar con los padres de Julio para pedirles, oye, interceded con vuestro hijo que está obsesionado con el mío? No, según lo que ella me ha dicho, fue una conversación de la madre de la víctima con Julio, con el presunto agresor directamente, donde ella le pidió que dejase a su hijo en paz y que no volviese a molestarle, y mucho menos que dijera este tipo de cosas que habían provocado que David llegara a casa llorando en varias ocasiones. Vale, y Clara, otra cosa, ¿había amenazado a otros niños? Pues mira, justo eso, por eso acabo de sacar el móvil, porque estoy hablando con una persona conocida del entorno de Julio, y una de las cosas que me acaba de decir es que había molestado a otros niños menores previamente y que había llegado a enseñarle cuchillos. Nunca les había llegado a pegar, pero me dice que a un niño sí que le dio varias collejas. Y que parece ser que algunas personas, digamos, hermanos mayores de estos niños a los que había molestado en otras ocasiones, también le habían llamado la atención y le había dicho que fuese la última vez que les molestaba y también que les enseñase, evidentemente, un arma. Pero vamos a ver, y nadie hacía nada. O sea, vamos a ver, este tío resulta que le enseña cuchillos a los pequeños y no pasa nada, vamos. Yo me entero que a mi hijo
hay un tío en el parque que le va enseñando cuchillos y que le está dando collejas, ¿qué quieres que os diga? Creo que todos actuaríamos de la misma manera. Y no pasa absolutamente nada. No llaman ni tan siquiera a la policía para que se lleven a este chaval. Alucinante. No te muevas de ahí, vete dándome datos. Carlos Segarra, Sonia Ferrer, ¿Qué tal? Buenos días. Patricia Cerezo, Buenos días. Bárbara Arroyo. Bárbara. A ver, en principio un trastorno del espectro autista no produce, como dice Javier, ninguna conducta violenta. No parece que este comportamiento tenga nada que ver con el autismo. En principio no parece. Quiero decir, el autismo no te hace perder el contacto con la realidad de tal manera que puedas cometer esto siendo inimputable. De ninguna de las maneras. Eso hay que dejarlo claro. Las personas autistas no cometen este tipo de hechos, a no ser que junto con el autismo haya otro tipo de trastorno. Por ejemplo, se me antoja, no lo sé, porque no se le han hecho todavía los informes preceptivos, cualquier tipo de trastorno antisocial de la personalidad, trastorno de conducta antisocial, que tampoco te hace perder el contacto con la realidad, simplemente te hace que lleves a cabo esta serie de acciones o de actos. Habrá que determinarlo. El acto es terrorífico y toda la información que nos ha aportado Clara Murillo pone de relieve que este chico, Julio, ya era conocido, había tenido esos episodios con otros niños, acosaba continuamente a David. Y a mí me gustaría preguntarle a Clara, cuando acuchilla a David y huye, luego la Guardia Civil le detiene al cabo de unas horas, ¿sabes a dónde se refugió y dónde fue? Pues Páralo aquí también. A ver, cuando el asesino huye, es que es consciente de lo que ha hecho. O sea, no me vale ahora que me vengan a vender la moto diciendo que había una disociación en el asesino, porque en cuanto mata al chaval, lo primero que hace es huir. O sea, era muy consciente de lo que había hecho. Que había apuñalado y había matado salvajemente a un menor. Y como están diciendo, si ya había historial por detrás, que había enseñado cuchillos en los parques, que si había amenazado a otros niños, que iba enseñando imágenes un poco fuera de lugar. ¿Cómo que esta persona no estaba vigilada? Ya no te digo por la policía, sino por los propios padres de este chaval de 23 años. Es increíble. Eso exactamente, Patricia, no nos lo han confirmado. Lo que sí que me dice una de las personas de aquí es que le vieron ayer cogiendo un autobús. Después de presuntamente lo que había hecho, se montó en un autobús. No sabemos si fue para salir del pueblo o para volver a su casa, porque sí que os digo que su casa no está muy lejos. Sonia, tú creo que conoces del entorno a la víctima. Sí, yo vivo cerca y he hablado con vecinos que conocen a Julio, tanto a Julio como a David. Conozco a niños que iban a sexto de primaria con David, del colegio, está todo el mundo lógicamente muy afectado. Julio era muy conocido en ese parque, él estaba siempre ahí porque le costaba mucho hacer amigos a Julio, muchísimo. Y estaba siempre buscando a niños con los que juntarse para hacer amigos. De hecho, no se perdía un domingo de misa porque iba buscando a esos críos para jugar. Lo hacía quizá de manera un poco obsesiva, hablamos de un niño al que le cuesta relacionarse y que tiene 23 años, que es un chico, ya no es un niño. David, en cambio, con 11 años, que salía de su clase de inglés y se encontraba como siempre ahí. Y es verdad, cuando se dice que David era un chico muy inclusivo, digamos que tenía una educación maravillosa y fantástica, y evidentemente pues Julio se notaba que tenía algún tipo de problema para relacionarse. Supongo que habrá distintos grados del espectro autista. Y le costaba, y bueno, pues lo intentaban incluir en el grupo siempre que salía de inglés, tanto David como sus amigos, los chicos que iban a la clase de inglés ahí en la biblioteca, en el centro cultural, pues luego jugaban en el parque, pero es cierto también que le había enseñado armas, el cuchillo que llevaba, que tampoco entiendo muy bien por qué. Bienvenidos a los 8 días de oro. Vamos a saltar el anuncio en unos segundos y volvemos. Pero de todas formas, si te paras a analizarlo, y que lo traten como un niño cuando no es un niño, cuando tiene 20 y pico años, me parece fuerte. Yo creo que se debería de controlar
cómo se habla. Cuchillo a los niños, y como se relacionaba de forma obsesiva, había llegado a insultar a algunos críos. La madre de David le había dicho ya en varias ocasiones a David que dejase de relacionarse con él porque no le gustaba el comportamiento que estaba teniendo, y se lo llegó a decir incluso a Julio, y probablemente de ahí venga de cómo se tomó Julio esa petición de la madre de, oye, deja de relacionarte con mi hijo y con los amigos porque les insultaba. Que le siguió el baño. Probablemente de ahí es de donde venga pues eso, donde le agrede y lo que le pasaría en la cabeza a Julio, y fue a por él. Clara, quería preguntarte si sabes si los padres de este joven conocían o eran sabedores de esas amenazas que también causó a otros chicos del entorno, y que si eran sabedores también de que solía salir a la calle con cuchillos. No, por lo que tengo entendido, ellos sabían que se solía relacionar con niños más pequeños que él, pero en ningún momento sabían que había tenido problemas, y lo que sí que sé que os puedo decir es que están totalmente destrozados y están viendo también cómo actuar porque están muy mal. Normal que estén muy mal, si es que la situación, imagínate vivir ese tipo de situación. De entrada, que lo sigan llamando niño a una persona de 23 años, a un chaval ya de 23 años, me parece vergonzoso. ¿Cómo vas a llamar niño a ese chaval, a ese asesino, presunto asesino? De entrada, que tendría comportamientos de niño, vale, pero que fuera a buscar con 23 años a niños al parque para irse a jugar con él porque no podía hacer amigos, me parece de poner al menos la alerta encima. Porque ya no es que pueda ser un asesino, sino que te puedes imaginar ya otra cosa también diferente. ¿Verdad que sí? Que cuando tú ves a un mayor de edad jugando con niños pequeños, ¿ya te parece extraño? Ya empiezas a oler, dices, uff. Y a tu hijo le dices, no te acerques tanto a esa persona. Porque ¿qué hace esa persona jugando con niños en un parque? Es raro. Es extraño. Además, cuando tiene el historial detrás, que ya había enseñado cuchillos, cuando además tiene el historial detrás que ya había sido agresivo con otros niños, que les había dado incluso hasta collejas, que le enseñaba imágenes fuera de lugar, imágenes macabras, que él dibujaba, parece ser, es para ponerte en alerta. ¿Y los padres de Julio, de 23 años, qué hacían? ¿Saben que su hijo no está bien y lo dejan al libre albedrío? ¿Este chaval no tenía ningún tipo de tratamiento? Porque que me vuelvan a hablar de autismo en este chaval, no me lo creo. Porque sería el primer caso que escucharíamos de un autista que es además un asesino, que le entra un brote psicótico y mata a una persona. Sería la primera vez que lo escuchamos. Nunca hemos escuchado eso. Tendríamos que escuchar a un experto, que nos lo dijera, que nos lo acabase de confirmar. Pero dudo que un autista sea capaz de hacer algo así. Lo dudo. Completamente. Si siempre la imagen del autismo ha sido todo lo contrario. Todo lo contrario. Además, lo han explicado perfectamente. ¿Quién suele recibir bullying? El autista. Suele intentar protegerse de lo que está ocurriendo alrededor suyo, ¿no? Porque el resto, desgraciadamente, lo ven diferente. Y desgraciadamente, cuando tienen esa edad de niños, es cuando hay cierto bullying hacia esa enfermedad, ¿no? Pero que me digáis que el autismo o que un autista es capaz de hacer esto, yo no me lo creo. Yo no me lo acabo de creer. Además, dicen que tenía una obsesión enorme hacia el pequeño. ¿Motivada por qué? Decía que si eran novios. Es que aquí me huele también a una obsesión sexual de Julio hacia los menores. Perdonadme que lo diga así, pero es lo que siento. Que no solamente era una obsesión hacia David, sino era una obsesión sexual hacia los menores. Porque que vaya diciendo que si este es mi novio,
A un niño de 11 años. Que el niño de 11 años llega a su casa destrozado. Imaginaros cómo puede llegar el niño de 11 años cuando un mayor está diciendo que si tú eres mi novio. En fin. Me parece increíble, os lo digo muy en serio, me parece increíble, pero de todas, de todas. Si queréis opinar sobre lo que está ocurriendo, sobre este caso, ahora desgranaremos mucho más, sabéis que lo podéis hacer aquí abajo en la cajita de comentarios. Podéis decir vuestro punto de vista. ¿Pensáis que el autismo puede llegar a provocar un brote psicótico a una persona para que mate a otra? Dímelo aquí abajo. ¿Piensas que hay obsesión? Dime, es que te quiero leer, quiero saber qué es lo que piensas. Para eso ya sabes que aquí abajo en la caja de comentarios me puedes decir tu punto de vista. Deja un like, compártelo por todas tus redes sociales y suscríbete aquí. Suscríbete, que es gratis. Suscríbete.